Conectas Podcast. ¿Están preparadas las leyes en América Latina para los cambios laborales del siglo XXI? Las reformas en Colombia y México ponen la discusión sobre la mesa. Derechos para repartidores, contratos indefinidos, jornadas más cortas, el trabajo remoto. ¿Cómo regular el empleo y al mismo tiempo proteger los derechos de los trabajadores? Esta semana en Tenemos que hablar derechos laborales, la discusión que viene en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. No es completamente la ley que presentamos, pero es el consenso que se alcanzó con empresarios. Algunos que se suponen son sus líderes gremiales nos traicionaron porque había un consenso. Congresistas en su mayoría de diversos partidos políticos, trabajadores, trabajadoras, personas que estudian en el SENA, jóvenes, y nosotros, el gobierno. Al firmar la reforma laboral, y muy a su estilo, Gustavo Petro denunciaba las dificultades para aprobar una ley que suscitó grandes debates en Colombia. Pero más allá de la defensa de los derechos tradicionales, esa reforma responde también a una nueva realidad en Latinoamérica. Las formas de trabajar cambiaron y eso exige nuevas estrategias para proteger el empleo y la calidad de vida de las personas. Para entender mejor qué pasa en la región, en este tema me acompaña hoy Carlos Gutiérrez, editor de Conectas, que ha investigado el tema en esta semana. Carlos, un gusto tenerte aquí. Hola Mauricio, pues gracias por invitarme y gracias también por permitirme compartir con tu audiencia lo que encontré en esta investigación. Ya que comenzamos con Petro, cuéntanos de qué se trata la reforma laboral que él sancionó la semana pasada. El Congreso la aprobó el 20 de junio y el presidente la firmó apenas 5 días después. Y te cuento que entre los cambios más destacados está que las horas extra ahora se empiezan a pagar desde las 7 de la noche y no desde las 9 como era antes. Y también que si un trabajador tiene un contrato anual renovado durante 4 años, automáticamente se convierte en indefinido. Los opositores a la reforma dicen que eso tendría un impacto fuerte, sobre todo en las empresas más pequeñas. Así es, pero hay otras medidas menos debatidas. Por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que históricamente han estado fuera de muchos derechos laborales, ahora adquieren condiciones que se equiparan a las de otros trabajos formales. Eso suena totalmente razonable, por supuesto, pero la verdad es que este tema va mucho más allá porque el momento es muy complejo, ¿no? Sí, las legislaciones laborales en muchos países de América Latina se han quedado atrás frente a los cambios acelerados del mercado laboral. Estamos hablando de trabajo remoto, plataformas digitales y sobre todo más informalidad. Como dicen algunos académicos expertos en el tema, el problema no es tanto el desempleo, sino la falta de trabajos con condiciones dignas. Y por supuesto ese fenómeno se aceleró aún más con la pandemia. El confinamiento por el COVID-19 y la revolución tecnológica empujaron el trabajo hacia nuevas formas, sobre todo online. Por eso la reforma colombiana también toca a los trabajadores de plataformas de reparto, exigiendo que se les pague seguridad social. Pero justamente en México también ese tema está en medio de un fuerte debate, ¿o no? Sí, porque desde el 1 de julio entró en vigor un plan piloto para buscar que los trabajadores de plataformas digitales tengan derechos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo en una de sus conferencias de prensa mañaneras. Te invito a que escuchemos lo que dijo. Ha habido muchísimas reuniones con las principales empresas de plataforma. No es algo que se haya hecho sin las empresas. Al principio pues no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo pues de la importancia de que tengan derechos laborales y también pues es un trabajo de riesgo. Entonces que tengan la posibilidad de tener pues los apoyos en caso de un accidente y todo lo que significa el trabajo de las plataformas digitales. Entonces es un acuerdo, diría yo, de consenso ya con las empresas. Son 6 meses pilotos para ver cómo funciona. Y luego de ese ejercicio para aprobar la ley, ¿qué va a pasar? Si todo marcha bien, como dice la presidenta, la idea es formalizarlo legalmente a partir de enero de 2026.
Por lo que ella señala, se tomó en cuenta la opinión de las empresas transnacionales dueñas de las plataformas digitales. Pero claro, no todo el mundo está convencido. Hay quienes creen que está en riesgo la flexibilidad laboral que tienen este tipo de trabajadores, pero la presidenta insiste en que esto no es de temer. Claro, yo entiendo por qué en México hay esa preocupación. Se les quiere equiparar a cualquier trabajo formal, pero eso es muy difícil. Pues Sheinbaum aclaró que la idea no es quitarles libertad, sino asegurar que tengan prestaciones mínimas. A mí me parece que es normal e incluso necesario que haya voces en contra de estas propuestas de ley, porque pueden llegar a subrayar los vacíos o debilidades que éstas presenten. En Colombia, por ejemplo, la Asociación de las Pymes, la ACOPI, ha dicho que la reforma puede afectar la competitividad y que judicializa demasiado la relación laboral. En todo caso, está claro que más allá de los problemas tradicionales de la relación laboral, hay unos completamente nuevos. Totalmente. Ana Miranda, investigadora de Flaxo en Argentina, lo llama proceso de plataformización, es decir, una nueva forma de informalidad donde la gente trabaja a través de apps, muchas veces sin protección y en condiciones inestables. Y eso además genera una nueva desigualdad. Escuchemos lo que dice Ana Miranda. Esta transformación tecnológica es muy profunda y sabemos que afecta también los puestos de trabajo a los que las personas jóvenes pueden acceder, ¿no? Que son los primeros puestos de trabajo, ¿no? Los puestos de inserción laboral. Por otro lado, al mismo tiempo crea nuevas figuras laborales vinculadas a las plataformas, en lo que se conoce como el proceso de plataformización, digamos, del mercado de trabajo, que aún en América Latina es incipiente, pero que es muy intenso como propuesta entre las personas jóvenes. Bueno, y es muy interesante que la digitalización deriva hacia un tipo de trabajo individualista, diferente del autoempleo tradicional que es más comunitario. Y también hay que subrayar que Ana Miranda habla de una fuerte masculinización en plataformas de reparto. Las mujeres quedan desplazadas porque se reproducen los roles de género tradicionales. Por eso es que hay que ver estos nuevos fenómenos laborales con mucha cautela y siempre con una mirada crítica para asegurar que no se están violando los derechos laborales de las personas. Entonces, la transformación digital tiene una característica no tan visible, y es que es desigual. Sí, y el Foro Económico Mundial lo reconoce. Dicen que lo digital debe ser un motor de cambio, pero también admiten que 1/3 de los hogares en América Latina no tienen acceso a Internet. Además, señalan que los trabajos del futuro estarán ligados a áreas como inteligencia artificial y análisis de datos. Pero para atraer ese talento, las empresas deben cambiar sus culturas organizacionales. Y por otro lado, tenemos el tema del agotamiento laboral, el famoso burnout, con largas jornadas y falta de flexibilidad. ¿Y qué están haciendo los países ante eso? Pues es que lo que se pone en discusión son los largos horarios de trabajo que no representan alta productividad realmente, y que los trabajadores han perdido calidad de vida y tiempo de convivencia con sus familias. Algunas naciones ya están tomando medidas. Chile y Colombia están reduciendo de forma gradual las horas laborales. En Brasil, a finales de 2024 se hizo un piloto llamado Vida más allá del trabajo, y los resultados fueron que 67% de las empresas dijeron que les ayudó a atraer talento y el 42% planea mantener el nuevo esquema. ¿Y en México también están discutiendo ese tema o no? Sí, aunque con bastante cautela. La Coparmex, es decir, la Confederación Patronal de la República Mexicana, apoya la idea, pero pide planificación y gradualidad. Temen que una reducción mal implementada afecte la formalidad y la productividad. Además, es un hecho que en América Latina hay avances importantes, pero también retrocesos que afectan a millones de trabajadores. Sí, Giovanna Larco, quien es presidenta del Programa Laboral de Desarrollo, o PLADES, en Perú, dice que la desigualdad crece, los salarios se estancan y los jóvenes son los más perjudicados. Trabajan en empleos inestables, con poca protección y sin posibilidad de crecer. Esto es lo que me dijo en el contexto peruano. Tenemos leyes laborales insuficientes y con un escaso nivel de cumplimiento. Y entonces el mercado laboral no absorbe a la población joven, ¿no? En general, millones de trabajadores que no son absorbidos por el mercado laboral. Entonces, un 36% siempre está en el autoempleo. La mayoría de ese autoempleo es de muy escasa calificación. Y no existen leyes laborales para ellos, o sea, no es que incumplan algo, pero igual están fuera de protección. Y no hay que olvidar que las mujeres tienen una carga doble, porque les toca combinar el trabajo remunerado con el de la casa, lo que llaman cuidados. Eso las empuja a buscar empleos de menor calidad,
lo que conlleva tener una menor cobertura social. Pero en general, Carlos, ¿qué dicen los expertos que son los grandes desafíos en América Latina? ¿Cuáles serían los más relevantes? Pues que es necesario recuperar el crecimiento económico, pero de forma inclusiva, no como en los años 90 que generaba más desigualdad. También invertir en educación técnica y profesional para formar al talento que el nuevo mercado laboral va a exigir. Y claro, garantizar que los salarios crezcan junto con las ganancias de las empresas. Y no olvidar lo más importante, que es mejorar la calidad de vida de las personas en todas las capas de la sociedad, porque al final se trata de eso. Sí, totalmente. Las reformas laborales no pueden pensarse solo desde el escritorio. Tienen que entender las realidades sociales, culturales y económicas de cada país y sobre todo nacer del diálogo entre gobiernos, empresas, sindicatos y trabajadores. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación tan clara y sobre todo tan necesaria. No, pues gracias a ti, Mauricio, y ojalá este tipo de debates sigan creciendo. Ojalá, y a quienes no siguieron los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.